Hola, buenas tardes para todos. Hoy de parte de la campaña presidencial de Luis Carlos Reyes, más conocido como Mr. Taxes en redes sociales, vamos a hablar sobre una política pública dirigida a lo que va principalmente nuestra campaña, que es contra la corrupción y el clientelismo en Colombia. Por un lado, no estamos condenados a vivir en gobiernos corruptos, ¿sí? Por otro lado, como dicen por ahí, la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, mientras sigamos haciendo el mismo tipo de cosas en la manera en que nos gobernamos como país, vamos a seguir teniendo gobiernos corruptos. Y el centro de este problema empieza en la financiación de las campañas políticas. Dentro de nuestros objetivos principales y a quien va dirigida esta política pública es a la reducción de la corrupción en la administración pública y el sector público para poder recuperar la confianza ciudadana y mejorar la calidad en la prestación de un servicio público y mejorar también la visión que tiene el ciudadano hacia las instituciones gubernamentales. Dentro de los componentes claves encontramos, en primer lugar, la contratación pública totalmente transparente y digital, en donde se tiene que consolidar y obligar el uso del SECOP como sistema transaccional único para todos los contratos y compras públicas. En segundo lugar, encontramos el registro único y depurado de proveedores, donde se va a integrar el RUP, las cámaras de comercio y registros fiscales con el fin de evitar la duplicidad de información y poder tener un registro claro y conciso de los antecedentes de los diferentes proveedores del Estado. Por último, encontramos el fortalecimiento institucional con control y sanción, donde los recursos y la modernización para la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría y Superintendencias, generando un análisis forense digital, unidades anticorrupción especializadas y una cooperación interinstitucional con el fin de evitar estos casos que afectan la seguridad del país. En un país como Colombia, tan polarizado por las ideologías políticas, encontramos 4 principales desafíos para la implementación de esta política pública. Dentro de los principales desafíos que encontramos para la implementación de la política pública está en primer lugar la resistencia política impulsada por un bipartidismo, en segundo lugar las capacidades técnicas insuficientes en la lucha de las transformaciones anticorruptivas, en tercer lugar encontramos la impunidad y lentitud judicial en procesos y en cuarto lugar encontramos la baja confianza o el desgaste social que puede llegar a ocasionar este tipo de reformas en un país tan afectado por la corrupción. Dentro de los impactos esperados a la planeación o a la verificación de esta política pública, en primer lugar encontramos una baja o una reducción en casos de corrupción en el Estado colombiano. También encontraremos una mayor trazabilidad y disponibilidad de contratos públicos en el Estado colombiano, además de un aumento de investigaciones a casos de corrupción previos con el fin de evitar una impunidad en todos estos casos que tanto afectan el equilibrio del Estado, no solamente de manera económica, sino también de manera social, política y que afectan la democracia de nuestro país. En cuarto lugar, encontramos que también un abanderado de nuestra política pública es que los veedores sean los ciudadanos. Vamos a crear portales digitales en donde cada uno de los ciudadanos que quieran puedan acceder a una lista de los proveedores, cómo van los contratos en el país, esto también con el fin de que hagan la veeduría y poder cumplir con la transparencia que se requiere en el Estado para su buen funcionamiento y evitar casos de corrupción o casos de clientelismo. Y por último, encontramos diferentes maneras para la verificación de cómo está funcionando esta política pública en Colombia. Un indicador clave sería el porcentaje de contratos publicados en el SECOP con datos abiertos y completos. En segundo lugar, estaría el número de investigaciones por presunta corrupción, tanto en casos iniciados como la tasa de casos cerrados por estos mismos hechos. En tercer lugar, encontramos el valor de activos recuperados por año, esto de acuerdo a los casos de corrupción previamente identificados, y el índice de irregularidades detectadas en compras, esto mediante el porcentaje de contratos auditados con hallazgos en el país.